Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 57. Beastquest. En Gufa, Muma, parte 7. ¿Cómo podría existir algún ser fuera de la simple división entre la vida y su fin? Esa pregunta rondaba continuamente en la mente del dragón del karma del caos mientras observaba el tenso enfrentamiento entre el guardián y aquellos a quienes había llegado a considerar extraños aliados. Cada ley que rige la existencia traza una línea clara, pero aquí estaba la prueba de que tales líneas podían difuminarse o ignorarse por completo. Se giró rápidamente hacia Nettie y volvió a hablar, necesitando una aclaración. ¿Qué significado tienen tus palabras? ¿Cómo se pueden tener ambos estados a la vez? Permaneció en silencio por un breve instante, y solo después de un rato volvió a fijar su atención en ella con la misma calma. La luz azul dentro de su máscara se concentró hasta convertirse en un punto de máxima intensidad. Percibo tu verdadera naturaleza y los secretos que te has dignado a ocultar. Estaba dispuesto a concederte audiencia, pero tu designio trasciende la mera conversación con la diosa del inframundo. Tu propósito aquí no es más que una falsedad. Una sensación de humedad le recorría la piel. Comprendía perfectamente lo que él representaba. Mientras permaneciera en los terrenos de las 7 puertas, sería invencible. No era simplemente un guardián, sino la esencia misma del lugar, y ni las armas ni la fuerza podían doblegar un principio. Podía destruir un país, pero no podía aniquilar una verdad fundamental del universo. Nettie es la ley de cura en estado físico. Sus siguientes palabras vuelven a cambiar el rumbo. Aunque mi deber es solo hacer cumplir los edictos de este reino, no juzgar el corazón ni el destino del viajero, no puedo desobedecer los mandatos a los que estoy sujeto, aunque mi espíritu anhela ver tu paso. Puedes continuar. Giró la cabeza hacia adelante mecánicamente, volviendo a mirarlos fijamente. Koyanskaya se volvió hacia los demás. Creo que está confundido por nuestra forma de existir. La manifestación independiente significa que no estamos sujetos a las definiciones habituales de vida o muerte. Dado que nuestros núcleos primarios existen fuera del eje temporal y se manifiestan sin la ayuda de un sistema de invocación estándar, estamos a la vez completamente presentes y totalmente inexistentes. Sea cual sea el sistema del inframundo que Gekaya tenga aquí, no sabe cómo clasificarnos. Kiara miró al portero. Si no es más que la ley personificada, entonces funciona exactamente como una mente o un dispositivo artificial, un torniquete automático con corona. Sigue límites preestablecidos y reacciona solo ante lo que cabe dentro de ellos. Los sirvientes como nosotros ya estamos fuera del ciclo natural. ¿Por qué iba a poder detenernos? Lo comprobaré, dijo Draco. Draco ignoró por completo la advertencia sin esperar más explicaciones. El dragón del karma del caos extendió la mano para sujetarla del brazo o bloquearle el paso, pero la distancia se abrió demasiado rápido. Draco mantuvo la mirada fija en la rendija de luz azul, manteniendo un contacto visual directo y desafiante, acercándose cada vez más hasta que pasó justo al borde de su silueta vestida de bronce. El aire a su alrededor se distorsionó por una fracción de segundo, pero ella no sintió ninguna degradación ni efectos hostiles. Cruzó el umbral y avanzó unos pasos antes de darse la vuelta, alzando una mano en un claro gesto hacia arriba. Ninguna barrera se había cerrado de golpe, y ninguna fuerza la había detenido ni frenado. El brillo de los ojos de Nettie se intensificó mientras la miraba fijamente. Permaneció inmóvil, sin hacer ningún movimiento para atacar o detener a los demás. Uno a uno lo siguieron, pasando por el espacio entre las grandes vigas de cedro. Mala suerte, grandulón, se burló Angra mientras miraba hacia atrás. Puedes ladrar todo lo que quieras, pero el sistema dice que estamos adentro, así que estamos adentro. Envalentonada por su aparente facilidad, y esperando un paso igual de tranquilo, la dragona del karma del caos fue la última en cruzar. En el instante en que cruzó la línea, una oleada de presión invisible recorrió toda su silueta. Las capas protectoras que había creado meticulosamente durante siglos desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido, arrancadas de su piel por la implacable realidad del portal. Jadeó, llevándose la mano al pecho mientras la sensación de estar expuesta y debilitada la abrumaba ante la repentina disminución de su defensa. La primera puerta
La voz de Nettie los siguió, resonando desde todas direcciones a la vez. Despoja de todo adorno y atadura. Nada perdura salvo aquello que está entrelazado con tu propia alma. Manto, talismán, égida y artificio, todo debe desvanecerse. Señaló hacia la inmensidad gris que se extendía más allá. Continúa allá. La segunda puerta te espera más adelante. Se apartó del grupo, como si ya no le importaran lo suficiente como para observarlos con atención. La bestia segundo se puso al lado del dragón del karma del caos. ¿Estás ileso? El dragón del karma del caos asintió. Estoy completo. No te sorprendas si cada puerta que tienes delante exige más que la anterior. Cada puerta en esta trinchera exigirá una mayor cantidad de mis capacidades que la anterior. Mientras hablaba, otro pensamiento la rondaba constantemente. ¿Por qué los demás habían atravesado la zona sin mostrar ninguna señal de incomodidad? ¿Qué los protegía de las mismas reglas que regían a todos los demás seres que alguna vez habían entrado en ese lugar? Las leyes de este reino no admitían excepciones, ni siquiera para dioses o dragones. El hecho de que permanecieran intactos resultaba sorprendente, como si las propias puertas reconocieran su estatus, que los situaba por encima de simples huéspedes o intrusos. El camino que se extendía ante nosotros descendía abruptamente, caracterizado por salientes desmoronados que obligaban a navegar con cuidado a lo largo del acantilado. Fogg comprobó casi de inmediato que su suposición inicial se había confirmado. La ruta no era plana ni recta, sino que descendía en espiral, describiendo una larga curva sinuosa que imitaba los contornos naturales del paisaje. La superficie se elevaba y descendía en crestas y surcos que servían de escalones, aunque no estaban tallados ni marcados como tales. Con cada 100 pasos que descendían, el crepúsculo se hacía más denso y aumentaba el número de figuras flotantes. Miles y miles de emu flotaban sin rumbo, atrapados en el ciclo interminable del reino. Apareció un enorme arco, idéntico en diseño al primero, pero diferente. Cuando la segunda puerta apareció a la vista, Koyanskaya se detuvo y entrecerró los ojos. Ante ella estaba Nettie, a quien habían dejado atrás en el primer cruce. No había huellas que indicaran la distancia entre ambos puntos, lo que le impedía saber cómo había llegado. ¿Acaso este mecanismo permite la translocación instantánea? Mientras los demás aminoraban el paso para observar, Draco siguió avanzando sin detenerse. Atravesó directamente el velo brillante que colgaba entre los postes de la puerta. Una vez más, pasó sin encontrar resistencia. Con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera extra grande, se dio la vuelta para ofrecer una pequeña y engreída señal de éxito, igual que antes, sosteniendo la mirada de Nettie con una expresión. La luz azul que emanaba de la hendidura de su ojo brilló con más intensidad, y su voz resonó en el espacio que los separaba. La segunda puerta impone la ley de la supresión. Toda esencia ambiental está atada. Ningún poder puede brotar del recipiente. No formes llamas, no invoques corrientes, ni crees ninguna construcción. Todo el poder morará dentro de la carne y el hueso. Uno a uno, los demás los siguieron. Beast II, Koyanskaya, Kiara, Angra y Fogg cruzaron sin cambios. El dragón del karma del caos fue el último en cruzar el umbral, y en cuanto lo hizo, sintió la diferencia al instante. El calor que solía vibrar bajo su piel, el poder que podía estallar en forma de fuego, viento, fuerza aplastante, desapareció por completo. Aunque aún sentía ese poder residiendo en su interior, este se negaba a responder a su llamado. Permanecía encerrado, sin otro propósito que el de mantener su forma física. Se detuvo brevemente, tanteando los límites, y confirmó que nada se manifestaría más allá de su propio contorno. Cualquier intento de extender su poder hacia afuera se desvaneció antes incluso de tomar forma. Las restricciones permanecieron rígidas, tal como debían ser. Al observar a los demás que iban delante, quienes no mostraban señales de restricción ni de pérdida, la pregunta que la había atormentado desde el primer portal se volvió aún más pesada en su mente. Así pues, reanudaron su viaje, la espiral continuaba descendiendo, los espíritus errantes se volvían cada vez más densos a su alrededor, y Nettie se mantenía a un paso lo suficientemente atrás como para permanecer presente de forma discreta y a la vez solidaria. A partir de ahí, el viaje los condujo a través de la barrera restante que marcaba el descenso a Kur. Las puertas fueron despojándolos,
paso a paso, de todo aquello que definía el poder y el linaje. La tercera puerta rompió el vínculo entre el portador y su equipo sagrado. Cualquier herramienta o arma vinculada al espíritu o la voluntad pierde toda su funcionalidad superior, volviendo a formas toscas y sin refinar. Los estados de resonancia se rompieron instantáneamente, y la onda expansiva se propagó lo suficiente como para agrietar el suelo de piedra cercano. Los engranajes sensibles cayeron en un profundo sueño, incapaces de moverse o responder por mucho que sus amos se esforzaran. Para quienes no portaban tales dones, cualquier otro objeto encantado o bendecido que hubieran traído consigo se volvió inútil, pues sus virtudes se habían consumido. La reina dragón descubrió que su conexión con su tesoro se había roto por completo. Ninguna llamada podía llegar a los tesoros que había custodiado durante siglos. La cuarta puerta atacó el cuerpo mismo. Era como si el plomo la presionara desde todas direcciones, tan denso que dificultaba cualquier movimiento. Las mejoras de Touki y similares desaparecieron. La velocidad que antes le nublaba la vista se redujo a un ritmo normal. La resistencia que le permitía soportar meteoritos se desvaneció hasta convertirse en carne y hueso. La fuerza, capaz de levantar montañas, se redujo hasta igualar la de una persona promedio que caminaba por las tierras de arriba. Los valores que definían su existencia se restablecieron al nivel mínimo posible. La presión asfixiante del entorno afectó su capacidad para hacer circular la energía interna a través de sus músculos. La quinta puerta golpeó la raíz de su ser. Los privilegios de su linaje se agotaron. Cualquier resistencia o ventaja derivada de haber nacido de los primeros y más grandes dragones simplemente dejó de funcionar. Su piel ya no desviaba espadas ni fuego, y su constitución ya no resistía el veneno. Sintió el frío de la caverna penetrar hasta sus huesos por primera vez en eones. En la sexta puerta, la presión penetra profundamente en la mente y el espíritu. En la psique, por primera vez en una existencia que abarcaba eones, sintió lo que realmente significaba ser finita. Esa finitud irrumpió en su conciencia. Sus extremidades se cansaron de una forma que ningún descanso podía aliviar. Podía sentir cómo las células de su cuerpo se debilitaban, envejeciendo más rápido, como si el fin mismo caminara a su lado. Sus pensamientos se volvieron lentos, nublados por un pavor tan denso que casi le nublaba la razón. Todo el impulso de seguir adelante, de luchar o resistir, se desvaneció, reemplazado por un miedo primigenio a la tumba que la atormentaba desde dentro. Siempre había sabido que la muerte era un concepto propio de seres inferiores, pero allí la vivía, la respiraba, la vestía como un manto. Era insoportable. Solo quedaba la séptima puerta, y cruzarla selló la última reserva de magia, profunda e inaccesible. Cualquier chispa o depósito que hubiera mantenido oculto quedó sellado herméticamente. Y la dejó completamente vacía. Nada más que una pizarra en blanco, totalmente sujeta a la voluntad de la reina del gran abismo, sujeta a las mismas reglas que regían a la sombra más humilde. En cada una de estas pruebas, los demás, a su lado, no tenían ni una sola puerta que los ralentizara o les nublara la mente. No podía adivinar qué los hacía tan diferentes fuera de la esencia misma de este reino. Bueno, esto fue mucho menos dramático de lo que imaginaba. Pensé que seguramente habría algún tipo de castigo o represalia para quienes no acatamos las reglas de este lugar. Nada en absoluto, exclamó Kiara con leve desaprobación. Koyanskaya echó una mirada por encima del hombro, fijándose en la alta figura que se encontraba junto a la séptima puerta. Nettie permanecía inmóvil, pero el brillo de su ojo resplandecía con más intensidad que antes, manteniendo una mirada fija que los seguía mientras se adentraban en la puerta. Él reconoce que no encajamos en sus definiciones, pero no tiene autoridad para aplicar ningún otro criterio. El sistema simplemente no sabe cómo procesarnos. Detrás de ella, Angra echó la cabeza hacia atrás ligeramente y sacó la lengua en un gesto burlón, infantil y evidente. Se aseguró de que el portero lo viera incluso desde esa distancia antes de volver a su habitual expresión de indiferencia. Koyanskaya volvió a mirar al frente. Mejor que se quede allí. Si pudiera seguirme, ya lo habría hecho. Las leyes lo atan tanto como el resto de este reino. Tienen una preocupación menos. Draco asintió brevemente en señal de acuerdo. Un poco más adelante, Bestia Segundo parecía estar consolando al dragón del karma del caos.
No dejes que lo que te quitaron te pese tanto. Lo que esas puertas eliminan es solo lo que has añadido o envuelto a tu alrededor. La esencia de quien eres sigue intacta. El dragón del karma del caos sintió como la tensión se disipaba un poco de sus hombros. Había pasado tanto tiempo considerando su fuerza y protección como parte de su identidad, despojada de fuerza y defensas, incluso reducida al mismo estado frágil que cualquier mortal, pero se encontró relajándose. Escuchar esas palabras le recordó que su existencia iba más allá del poder. En presencia de este ser más pequeño, sintió una extraña sensación de consuelo, algo parecido a la tranquila confianza que uno siente en presencia de un padre o un anciano que conoce cada aspecto de tu naturaleza. En esa presencia había una familiaridad y una calidez que se sentían como si se estuviera mirando un reflejo de sus orígenes más antiguos, y eso despertó en ella el instinto de proteger y ser protegida a cambio. Era confuso pero natural, una sensación que se instaló profundamente sin necesidad de más explicaciones. Continuaron su camino, la espiral descendiendo cada vez más, la ceniza gris bajo sus pies volviéndose más fina y suave con cada paso. La pendiente se curva hacia el centro del reino. Draco mantenía ambas manos metidas en el interior de la sudadera extra grande de ella. Nunca se la quitaba. Su rostro reflejaba aburrimiento, sin rastro de esfuerzo. Angra bostezó profundamente, con paso lento y pausado. El trayecto no había sido más agotador que un breve paseo después de comer. Al cabo de un rato, el camino empezó a enderezarse y, a un lado, divisaron otro tramo de la misma agua turbulenta que marcaba el límite exterior, que volvía a discurrir paralela a su ruta. La última curva de la espiral apareció ante sus ojos y, al abandonar la pendiente, pisaron terreno llano. Justo delante se abría un espacio mucho más grande que cualquier pasaje por el que hubieran viajado hasta el momento. Era un vasto salón, cuyo suelo estaba hecho de un material tan liso y oscuro que parecía cristal pulido, captando solo pequeños destellos de la tenue luz y sin reflejar nada con claridad. El techo se elevaba tan alto que se perdía por completo en la sombra, desapareciendo tras la línea de visión. De esa altura invisible colgaban miles y miles de cadenas de bronce, cuyas superficies se habían opacado y oscurecido por el paso del tiempo y la humedad. Permanecían inmóviles, sin balancearse ni moverse lo más mínimo, sostenidas por una fuerza tan poderosa que anulaba cualquier movimiento. La presión en ese punto oprimía el cuerpo, asentándose sobre la piel y los huesos, y la temperatura descendió bruscamente hasta el punto de hacer visible el aliento. Koyanskaya se detuvo, con las orejas temblorosas al ver caer la temperatura. Aquí hace un frío que pela. Se ajustó el abrigo, mientras sus ojos escudriñaban la penumbra en busca de cualquier señal de movimiento entre el bronce helado. El grupo se detuvo brevemente para contemplar la inmensidad del salón antes de reanudar la marcha. Sus pasos no producían ningún sonido sobre el suelo liso, y la ausencia de eco a su alrededor bastaba para sentir que algo sólido se interponía entre ellos y el camino que tenían por delante. Por el centro del vestíbulo discurría un camino recto que conducía a una plataforma elevada al fondo. Flanqueando este camino se alzaban 14 pilares, cada uno tallado en un material que parecía lapislázuli. Brillaban desde su interior con una luz azul, proyectando una suave iluminación sobre el espacio circundante. En la base de cada pilar se encontraban incrustadas miles y miles de tablillas de piedra endurecida, marcadas con filas de caracteres cuneiformes. A primera vista, las marcas parecían largos registros o leyes, pero cuando Kiara y Koyanskaya se inclinaron para examinarlas más de cerca, vieron que cada bloque contenía solo una cosa: nombres, escritos una y otra vez en columnas ordenadas. Todos se acercaron para ver mejor. Koyanskaya midió el ancho y el grosor con la vista, repasando mentalmente las medidas. Cada base mide aproximadamente 6 metros y cuarto de ancho. Contando las caras visibles, hay 3.906 tablillas por lado, multiplicando eso por 4 lados, hay alrededor de 15.625 para un solo pilar. Kiara continuó el recuento. 14 pilares elevan el total a más de 218.000 tablillas. Si cada una contiene 30 nombres, como parece, eso suma más de 6 millones de nombres registrados aquí. Miraron a su alrededor, contemplando las filas que se extendían sin fin. La bestia Tiamat exclamó sorprendida.
Pensaba que la población total de esas tierras en aquellos tiempos era mucho menor. El dragón del karma del caos negó con la cabeza. Estos no son solo los habitantes de una ciudad o una época. Es la suma total de cada ser humano que ha vivido, muerto y transitado por Kur desde su creación. Cada alma que cruzó las aguas y entró por las puertas dejó su huella aquí. El grupo se dispersó para examinar las tabletas individualmente. Angra, Draco y Fo examinaron las líneas de varias entradas, seleccionando nombres que se habían hecho famosos a lo largo de la historia. Sargon de Akkad, Hammurabi, Enheduanna, Naram-Sin, Ur-Nammu y muchos más destacaban claramente entre los demás. Su mirada se posó en una línea en particular, cerca de la base del tercer pilar. Se giró hacia Draco, con una sonrisa divertida en los labios. Nabucodonosor II también está aquí, dijo. Menudo nombre para encontrar en el archivo, ¿verdad, Draco? Sobre todo teniendo en cuenta que era tu marido. Ella se puso rígida. Él sintió que el peligro se acercaba, y ella se giró lentamente para mirarlo. Sus ojos brillaron con tal intensidad que proyectaron una luz roja sobre la superficie de piedra que tenían debajo. ¿De dónde, de quién sacaste esa información? ¿Quién te contó semejante tontería? Su mano derecha se extendió rápidamente y se cerró alrededor de su muñeca, y la fuerza de ese agarre era desbordante, suficiente para hacer crujir los huesos a través de las vendas. Se inclinó hasta que sus rostros casi se tocaron. Angra mantuvo la calma incluso cuando la presión aumentaba. Sé muchas cosas. No era nada. Exclamó rápidamente. Sus palabras brotaron como si necesitara decirlas todas antes de poder decir nada más. Era un peón, una herramienta que manipulé para mis propios fines. Lo seduje y cautivé para avanzar en mis planes. Su reinado no fue más que alimento para mi madurez, nada más. Una vez que cumplió su propósito, lo deseché como tenía previsto. No significó nada más allá de lo que podía ofrecerme. Sus dedos se clavaron en su piel y la presión aumentó mientras sus ojos rojos lo miraban fijamente sin pestañear. Cuando un dolor sordo se extendió por el brazo de Angra, asintió rápidamente, levantando la mano libre en señal de rendición. Entendido. Solo era una herramienta, nada personal. Te creo. Vaya. ¿Qué la tiene tan alterada? Se preguntó por qué ese detalle en particular la había enfurecido tanto. Nunca antes había ocultado su naturaleza despiadada, y sin embargo, aquello provocó esa reacción. Guardó esos pensamientos para sí mismo y observó cómo el fuego en sus ojos se apagaba lentamente. Cuando ella aflojó el agarre y retiró la mano, Angra se frotó la muñeca e hizo una mueca de dolor. Draco lo apartó de un empujón. Se declaró mi esposo en todo. Y jamás reconocí tal título. Era un súbdito, una herramienta, nada más. Llamarlo mi esposo es darle mucha más importancia de la que jamás mereció. Asintió rápidamente. Entendido. Es solo su delirio, no tu realidad. Se cuidó de no decir nada más que pudiera avivar las llamas, eligiendo palabras que calmaran los ánimos en lugar de provocar. No cambia nada, de acuerdo, sí. No es algo por lo que valga la pena alterarse. En cuanto notó que sus hombros se relajaban, aunque fuera ligeramente, retrocedió poco a poco, hasta que hubo suficiente distancia entre ellos. Se giró y aceleró el paso hacia donde estaba Koyanskaya, cerca de otra columna, alejándose aún más del tema que claramente la había afectado. Draco lo observó atentamente y captó las palabras que se intercambiaron entre ellos incluso antes de que Angra llegara a su lado. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Koyanskaya, mirando alternativamente a Draco y a él. Tu suposición es tan buena como la mía, respondió Angra. Fue como si la hubiera insultado. Koyanskaya soltó una risita. Parece que necesita que alguien la calme. Quizás Kiara podría consolarla un poco. Parece que le gusta atender a personas que están muy alteradas por dentro. Kiara, que se había acercado mientras hablaban, se inclinó. Oh, con mucho gusto le ayudaría a relajarse. Sé exactamente cómo quitarle toda la tensión de los huesos. Prefiero luchar contra un espíritu maligno que lidiar con tu comodidad. Los labios de Draco se apretaron en un pequeño puchero que intentó disimular girando la cara. No quería verlos reír y burlarse, pero su mirada se desvió hacia la hilera de nombres grabados en la piedra que tenía detrás.
Volvió a encontrar la línea y su mirada se endureció fríamente. Ese nombre no reflejaba la verdad completa de lo sucedido. Él nunca fue realmente Nabucodonosor II. Para ella, era Nabucodonosor I-5, una existencia a medio formar, un alma arrancada de su lugar y forzada a una nueva línea temporal. Tras recorrer las corrientes del tiempo, utilizó el poder del Grial para traer su espíritu al presente, introduciéndolo en el cuerpo del rey que gobernaba Babilonia. Ella le había infundido el impulso, la ambición y el ansia de expandir sus fronteras y acumular todo tipo de excesos y placeres que el mundo pudiera ofrecer. Conforme él ganaba poder, también crecían los pecados que se aferraban a su reinado. Esos actos de corrupción y placer se convirtieron en su sustento. Se nutrió de la oscuridad que florecía en su reino, extrayendo fuerza de los mismos excesos que él creía suyos. Durante un tiempo, se habló de ellos juntos, el rey y la ramera de Babilonia, una unión forjada al servicio de sus deseos. Pero una vez que su Babilonia alcanzó toda la riqueza y la gloria que podía albergar, ella ya no le vio utilidad. La calamidad viene del mar. Ella había vuelto contra él la fuente misma de la vida. Tal era la ley que había puesto en marcha. Cuando un hombre acumula hasta la última gota de oro y poder, edifica su base sobre algo que no puede perdurar. Las aguas que una vez dieron vida se alzan para arrasarlo todo. Una inundación arrasó las calles, engulló las torres y los palacios, ahogó a su pueblo y a sus ejércitos, hasta que no quedó más que lodo y ruinas. Así, Nabucodonosor II quedó aferrado a la cima de su propia creación, viendo cómo todo lo que había construido se disolvía bajo sus pies, antes de ser también arrastrado por las aguas. Recorrió el borde de la piedra con el dedo enguantado. La prosperidad no era más que la acumulación de combustible. Una vez que el oro se acumulaba lo suficiente, el mar siempre lo reclamaba. Ella era su querida reina Draco, y su nombre era pronunciado como el de él, pero ahí terminaba su pretensión. Ella nunca le había ofrecido más que la ilusión de una relación de compañerismo. Él jamás estaría a su lado como un igual, y jamás se le permitiría llamarse su rey. Su mirada se apartó de las tablillas, y recorrió el amplio salón hasta posarse en el grupo que se encontraba más adelante. Entre los tres, Angra hablaba con los demás, con una postura relajada y la atención dispersa. Observó cómo reía ante las provocaciones de los demás. Su respiración se ralentizó, dejó que sus ojos se posaran en su rostro. Los rasgos de sus facciones, su porte, la confianza relajada en sus movimientos, la falta de reverencia y su esencia. Una plenitud inalterada se había instalado profundamente en su mente. Ahora era seguro. Él, que cargaba con todo el peso de los pecados del mundo, comprendía la naturaleza de lo que eran, que no necesitaba ser manipulado ni descartado, estaba allí mismo, a la vista de ella. Sí, el rey que ella deseaba no era el que lucía una rica ostentación de oro. Él se encontraba a tan solo unos metros de distancia. Comenzó a caminar hacia el trío, con un nuevo propósito que guiaba sus pasos. Koyanskaya dirigió su mirada hacia el fondo del pasillo y habló. Debemos seguir adelante y dejar de entretenernos aquí. El objetivo que buscamos nos espera más adelante, y supongo que los poderes que gobiernan este reino también están esperando. Kiara asintió. Nos habrían notado en el momento en que cruzamos el primer río, estoy segura. Koyanskaya abrió la boca. Bueno, es cierto. Nada ocurre en Kur que escape a la vista de su reina. Ella ve todo lo que pasa por las puertas, todo lo que recorre estos pasillos y todo lo que permanece en la oscuridad. Una voz completamente nueva se hizo oír. Todos se volvieron rápidamente, y de la profunda sombra proyectada por uno de los grandes pilares, una figura dio un paso al frente. Estaba cubierto por una capa de humedad, como si hubiera caminado entre la niebla. Un cuerpo ancho y curtido, con arrugas de la edad y la lucha que marcaban su rostro, y una túnica amarilla junto con unas polainas doradas y blindadas, marcadas por el paso del tiempo. El grupo lo miró fijamente. Nadie se animó a hablar primero. Su procedencia y cómo se había acercado tan discretamente las dejó atónitas. Kiara y Angra intercambiaron una rápida mirada y ambas comprendieron al instante. No había calor, ni rastro de energía vital, en sus venas. Existía únicamente como una figura sostenida por las leyes de este reino, un vestigio de lo que alguna vez fue. En otras palabras, un alma. No estás vivo, dijo Angra.
Morí hace muchísimos años, respondió el hombre. Sus ojos recorrieron a cada uno de ellos por turno. Eso es evidente incluso para mí. He vagado por aquí tanto tiempo que he perdido la cuenta de los días o los años. Decidme, ¿qué ha sido de mis tierras de arriba? ¿Cómo está Babilonia ahora? ¿Siguen alzándose sus murallas? ¿Acaso su gente sigue reuniéndose en los mercados y cantando las viejas canciones? Intercambiaron miradas, sin saber qué responder. La dragona del karma del caos escogió sus palabras con cuidado para no sonar cruel. Babilonia, tal como la conociste, terminó hace mucho tiempo, miles de años. Se integró en una región más extensa, un conjunto de tierras y culturas que cambiaron de forma y nombre muchas veces, parte de lo que la historia llama ahora la antigua Mesopotamia. El desconocido miró alternativamente a ella y a la figura más pequeña que estaba cerca, frunciendo el ceño. Había algo en ambas mujeres que le resultaba familiar, aunque no sabía explicar por qué. Frunció el ceño, ladeando la cabeza. Lo que intentaba recordar se le escapaba de las manos. Hay algo en ambos que me resulta familiar. ¿Dónde he estado? Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. Pero te equivocas. No es Babilonia la que pertenece a algo más grande. Seguramente te refieres a Sumeria. La tierra de las primeras ciudades, la tierra donde nací. Mesopotamia es el nombre más general de la región, respondió el dragón del karma del caos. Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria eran reinos que se encontraban dentro de ella. Koyanskaya interrumpió. Llevas demasiado tiempo aquí abajo. Han pasado miles de años desde que caminaste sobre el mundo iluminado por el sol. Esta tierra es un territorio delimitado y definido llamado Irak. El hombre guardó silencio, asimilando lo que ella decía. Levantó la barbilla y pareció darse cuenta, por primera vez, de cuánto tiempo había transcurrido mientras permanecía atrapado en aquel lugar. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, teñida de orgullo y asombro. Asintió con aprobación. Tanto tiempo transcurrido y la humanidad sigue en pie. Siempre encuentran la manera de perseverar, sin importar las adversidades. Esa es la señal de un pueblo digno de gobernar algo que jamás habría creído posible, ni siquiera entonces. Aún así, parecía aferrarse al pasado, pues su expresión denotaba terquedad. Llámenlo como quieran, pero para mí siempre será Babilonia, si así lo deseo. Siempre será mi hogar. Este Irak no es más que un pálido sustituto de la gloria del pasado. El dragón del karma del caos frunció el ceño, considerando innecesario su rechazo a aceptar el nuevo nombre. Angra se encogió de hombros. Pareces un alma perdida más vagando por ahí, amigo. De todas formas, no importa. El hombre arqueó una ceja, y vieron cómo su expresión pasaba de la curiosidad a una reacción cercana a la ofensa. Alma perdida. Me hablas como si fuera una sombra cualquiera, un vagabundo, ¿quieres decir? Yo. Bah. ¿Acaso no sabes quién tienes delante? Enderezó la espalda y el aire a su alrededor vibró, como si su sola presencia exigiera reconocimiento. El viento se alzó a su alrededor, agitando su despeinado cabello negro y largo. Levantó la cabeza. Pronto lamentaréis vuestra ignorancia. Escuchad bien y dejad que vuestros corazones se llenen de asombro. Yo soy quien recorrió el mundo entero, quien desafió a los cielos y buscó el secreto de la vida eterna. Soy el rey más grande que la humanidad jamás haya conocido, el gobernante de Uruk, aquel cuyo nombre jamás se desvanecerá del destino. Extendió la mano y se sentó sobre una roca con forma de trono. Las bestias y Tiamat se quedaron boquiabiertas al ver las marcas de desgaste y ondulaciones en la roca. Ni siquiera sabían por qué ni cómo había una roca con forma de trono. Yo soy Gilgamesh, y nadie jamás ha igualado mi gloria. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué les pasa a ustedes seis? Punto punto punto. Fou resbaló del hombro de Koyanskaya donde estaba encaramado. Cayó al suelo y se golpeó la cara contra el piso con un fuerte ruido. El simple hecho de oír ese nombre lo había dejado completamente aturdido. Ese sonido fue lo único que resonó levemente en el espacio abierto. Permaneció allí tendido un instante, con las extremidades extendidas, antes de levantar la cabeza y lanzar un único y fuerte grito que denotaba gran sorpresa e incredulidad. Fou.
Esto ya no es un déjà vu, es un déjà vu palabra por palabra. Lerage contempló el único tramo de terreno elevado que quedaba en kilómetros a la redonda, desde donde se divisaba lo que solía ser el núcleo del reino. La vista no coincidía con ningún registro almacenado en la memoria colectiva de la colmena. Solía haber una montaña con pilares dorados que se elevaban hacia el cielo. Donde antaño se alzaba el Monte Olimpo, una formación conocida por todos como el hogar de los 12 olímpicos, ahora solo quedaba una vasta depresión perfectamente redonda, lo suficientemente ancha como para engullir varias ciudades grandes, con bordes impecablemente uniformes, como si hubieran sido esculpidos por una fuerza indiferente. El pico original se elevaba casi 3000 pies sobre el nivel del mar, con 52 crestas y cumbres distintas que se extendían a lo largo de su cordillera. Ha estado allí desde que el mundo tomó forma, resistiendo tormentas, terremotos y la furia de dioses y titanes por igual. Eso ya no existe. Ni se dispersó por las llanuras, ni fue arrastrada al océano, ni se fragmentó en pedazos más pequeños. Quedó completamente destruido. No había escombros. Cada parte de esa montaña y cada ser que se encontraba en ella en el momento del suceso había desaparecido sin dejar rastro alguno. El suelo de la depresión era brillante y translúcido, semejante al material vítreo que se forma cuando el calor intenso fusiona arena y roca. Se extendía uniformemente, reflejando la tenue luz del cielo. El borde que rodeaba la cavidad se oscurecía hasta adquirir un negro intenso, cubierto por una fina capa de residuo tan fino que parecía polvo, pero que en realidad era materia reducida a su estado más simple. Más allá, los demás picos que antaño habían formado parte de la cordillera terminaban en cortes rectos y planos, con sus laderas y secciones superiores completamente desaparecidas. Parecía como si toda la materia hubiera sido atraída uniformemente hacia un punto central mediante la aplicación simultánea de una fuerza igual desde múltiples direcciones. En última instancia, ¿acaso el asunto no giraba en torno a esa única cuestión? Lerage analizó todos los tipos de destrucción conocidos en su base de datos. La actividad volcánica puede licuar la roca y alterar la topografía, pero deposita ceniza, lava y nuevas formaciones. Las explosiones de gran magnitud dispersarían escombros hacia afuera, dejando cráteres rodeados de material disperso. Incluso las fuerzas gravitacionales más intensas suelen producir deformaciones o fracturas inconsistentes. Sin embargo, esto no encajaba con ninguno de esos patrones. La forma en que se comportó el ambiente inmediatamente después del suceso fue la pista más clara. Los registros de los testigos y las lecturas residuales mostraron que el aire entraba a raudales desde todas las direcciones para llenar el espacio vacío que había quedado, moviéndose más rápido que una tormenta, comprimiéndose y calentándose a su paso. La señal coincidía con las consecuencias de algo similar al colapso hacia el interior de un disco de materia sobrecalentada, un fenómeno que normalmente solo se observa a escala cósmica. Lerage entrecerró sus ojos. Las perturbaciones espaciales de esta magnitud no se produjeron al azar. No surgieron de la nada. Si tal fuerza se hubiera formado de forma natural, los sistemas de monitoreo de la estrella observadora habrían detectado el cambio de energía mucho antes de que alcanzara este nivel. El hecho de que no se hubiera registrado nada hasta el evento en sí significaba que se había generado intencionalmente, aplicado desde fuera de las limitaciones normales del ámbito. Entonces Vásago habló, confirmando lo que Lerage ya había deducido. No conocemos ningún poder dentro de nuestra esfera de influencia. Vino de fuera. Era la única conclusión lógica. Así que Lerage no se sorprendió. El resto de los pilares habrían llegado a la misma conclusión en cuanto vieran el lugar. 6 de ellos reunidos allí, con el poder suficiente para someter panteones menores y dominar continentes, bastaban para demostrar la seriedad de la investigación. Si la fuerza que arrasó el Olimpo seguía activa, la mayoría de ellos tendría que trabajar en conjunto para tener alguna posibilidad de comprenderla. Una compresión gravitacional estándar dejaría rastros de materia densa en el núcleo, afirmó Boreas, mientras escaneaba el suelo de cristal para medir los niveles de radiación residual. Sombras se elevaban desde su cintura hacia arriba, fluyendo sobre su torso desnudo como un líquido oscuro, y su parte inferior se disolvía en formas retorcidas que se fundían con el suelo.
Puntos cristalinos carmesí brillaban a lo largo de su contorno, proporcionando la única luz aparte de la que provenía de arriba. A juzgar por el patrón de deformación y la ausencia de proyección hacia afuera, infiero que esto fue provocado por una alteración en la constante gravitacional. Un campo lo suficientemente intenso como para comprimir la materia más allá de sus límites naturales. Su evaluación no tiene en cuenta el rendimiento térmico, respondió Glaise a la bolas, enviando una corrección administrativa al repositorio de datos. Un evento de compresión básico produce fricción y deja materia compactada. Esto no deja nada. El material no solo se comprimió, sino que se eliminó por completo. Eso coincide con la firma. Veo. No me extraña. Sí. Esto es más coherente con la señal característica de un evento de singularidad. Una singularidad con la fuerza suficiente para borrar fácilmente una montaña entera tenía una masa que oscilaba entre millones y miles de millones de veces la del Sol. Si una singularidad de esa magnitud impactara sobre la corteza planetaria, la Tierra entera habría sido arrastrada más allá del punto de no retorno. El resultado sería catastrófico a escala global. El planeta mismo, con un radio medio de aproximadamente 6.000 kilómetros, quedaría completamente dentro de la zona donde la gravedad se vuelve inescapable. Incluso el agujero negro teórico más pequeño de esa escala tiene un radio de Schwarzschild de unos 300.000 kilómetros, extendiéndose mucho más allá de los límites de la Tierra. Toda la esfera se estiraría y comprimiría, siendo atraída hacia adentro por las fuerzas de marea hasta convertirse en una delgada corriente de materia, antes de desaparecer por completo. En vista de ello, porque solo el emplazamiento del monte Olimpo mostraba algún signo de daño, la eliminación de una sola coordenada geográfica era matemáticamente imposible según las leyes de la física no estratificada. El resto del mundo permaneció intacto, los océanos y los continentes se mantuvieron en su lugar, y el cielo siguió su curso habitual. Les faltaba algo para comprenderlo. Balak corrigió la suposición de inmediato. Su error radica en suponer que este evento tuvo lugar en el mundo humano, no fue así. La realidad no era un único espacio continuo, sino una serie de capas apiladas, cada una funcionando como una lámina de material independiente que descansaba sobre la que estaba debajo. Imagina el núcleo del planeta como la superficie desnuda de un dispositivo, y cada capa como una cubierta aplicada sobre ella. Una capa definía las reglas del movimiento y la energía, otra regía el flujo del tiempo, otra establecía los límites de lo que podía existir o percibirse. Cada capa tenía su propia lógica interna, sus propias leyes de la física, su propia versión de lo que se consideraba posible o imposible. Los cambios en una no se propagaban automáticamente a las demás a menos que la barrera entre ellas se rompiera o debilitara. Esta capa en el tejido de la realidad se llama textura. En este universo en particular, la organización era más simple que en muchos otros que habían encontrado. La capa superior y más estable era la textura del orden humano, el mundo humano. Este era el reino donde la vida mortal se regía, sujeta estrictamente a las reglas consistentes de la ciencia, las matemáticas y la causa y el efecto. Aquí, la energía no podía crearse ni destruirse, la materia seguía trayectorias predecibles, y cualquier cosa que desafiara esas reglas era ignorada o explicada por las mentes de quienes la presenciaban. Aquí no existía un mundo reverso. En cambio, el reino de los antiguos mitos, la era de los dioses, existía como una capa aparte que envolvía el orden humano. A esto se le llamaba el mundo sobrenatural. El mundo sobrenatural se regía por sus propias reglas. Permitía la existencia de fuerzas que desafiaban el razonamiento normal, de seres hechos de energía o pensamiento puros, y de sucesos que no podían medirse ni comprenderse con métodos convencionales. Más importante aún, ejercía una sutil influencia hacia abajo. Cualquier fenómeno originado en ese plano resultaría extraño o imposible para los sentidos humanos, pero la organización de lo que aquí equivale al orden humano obligaba a las mentes mortales a procesarlo como algo ordinario. Una tormenta provocada por voluntad divina sería recordada como un fenómeno meteorológico natural.
Una curación que desafiara las lesiones sería descartada como suerte o coincidencia. Incluso cuando un mortal veía algo claramente fuera de su comprensión, las capas de la realidad ajustaban su percepción posteriormente, difuminando los contornos del recuerdo hasta que se sentía como un sueño o una historia contada por otro. Ese mecanismo había mantenido separados los dos reinos durante miles de años, evitando el pánico generalizado y preservando el orden establecido. Esa protección había fallado hasta ahora. La barrera entre planos se había roto, y la existencia del mundo sobrenatural se había hecho visible para la población mundial. La gente veía cosas inexplicables, las recordaba con claridad y las transmitía de generación en generación. La división que había prevalecido durante tanto tiempo se estaba desmoronando, y eso, por sí solo, tendría repercusiones en la historia y en los sistemas de creencias. Orias procesó el nuevo modelo y ajustó la teoría anterior. Si la singularidad no se formó en el mundo humano, entonces debió originarse exclusivamente en la capa perteneciente a los dioses. El mundo greco-romano es un subconjunto distinto del mundo sobrenatural, con sus propios límites y limitaciones. La fuerza desatada se regía por las leyes de esa dimensión, no por las nuestras. Esto explica por qué la destrucción no consumió todo el planeta. Solo consumió todo lo que se encontraba dentro de los límites de su propio espacio, y el daño que alcanzó esta capa fue simplemente el desbordamiento del colapso de sus fronteras. Glaiss Alabolas aportó su propia perspectiva, confirmando la lógica de su compañero Pilar. La energía liberada se confinó a su propia dimensión hasta que la estructura que la sostenía colapsó. Tras la disolución de ese reino, la fuerza residual se filtró a nuestra capa, creando la depresión en la que nos encontramos. El resto del planeta nunca estuvo expuesto a la fuerza total de la singularidad, solo al borde de su disipación final. Stolas dirigió su mirada hacia el cielo vacío sobre la depresión, donde miles de espíritus volaban. Comprendía la gravedad de esta pérdida, incluso para aquellos considerados enemigos. Contemplar aquello le suscitaba interrogantes sobre qué más podría estar fuera de su alcance. No podemos basarnos únicamente en las lecturas de este lado, dijo. Si la capa aún está intacta, podemos estudiar su estado y encontrar el origen de lo sucedido. Como parte de la Goetia y siendo una forma de vida Jin de orden superior, poseía la autoridad para trascender las fronteras que separaban una textura de otra. Simplemente concentró su voluntad, trazando el mapa del mundo greco-romano tal como había sido registrado en sus crónicas, y en el lugar que quedó grabado en la mente de quienes aún veneraban a sus gobernantes. Las líneas de la realidad se doblaron y plegaron, creando una fina fisura que se ensanchó hasta formar una abertura lo suficientemente grande como para que pudieran pasar. Al otro lado se encuentra el plano superior donde el panteón griego había establecido su sede central de gobierno. Los 6 pilares atraviesan el límite del espacio-tiempo. Lo que encontraron fue un vacío a escala de Planck. Cosmicismo. Un engaño silencioso y obstinado. Es aquello en lo que la humanidad está convencida de que reside el centro de todo. Para los millennials, son los elegidos, los observadores, los amos de la creación, la razón por la que la luz arde y los mundos giran. Comienza con el hecho de que, en cada momento de vigilia, se repiten a sí mismos la inquebrantable creencia de que importan. Se aferran a la frágil ilusión de que sus vidas, sus luchas, sus triunfos y su dolor tienen un significado intrínseco en la esencia misma de la existencia. Hablan del destino, de una mirada que observa y se preocupa. Construyen templos a su propia centralidad imaginada, y eso es sabiduría. Imaginar sus alegrías, sus penas, sus triunfos y fracasos resonando en el universo la vanidad de una criatura demasiado pequeña para ver el horizonte. Y atribuyen significado donde no lo hay, construidos en torno a su propia importancia, y se convencen de que al cosmos le importa, de que debe importarle. Qué grandioso es ese autoengaño reconfortante. Un sueño tejido a partir de su pequeñez, un intento desesperado por doblegar lo infinito a su diminuta medida. Simples motas que respiran por un instante. Qué lamentable, qué completamente ciego. Ahora, retrocede, si te atreves, muy atrás, y deja que la escala elimine la pretensión. Miremos primero nuestro hogar, la Tierra.
Es inmensa para nosotros. Montañas que perforan las nubes, océanos que engullen barcos, tierras que se extienden hasta donde alcanza la vista. La Tierra gira alrededor de una estrella tan grande que podría engullir el mundo 1.000.000 de veces sin sentir la diferencia, una bola de fuego y fusión que ha ardido durante 4.500 millones de años y seguirá ardiendo durante miles de millones más, mucho después de que todas las voces humanas se hayan silenciado. Se reduce a una tenue mota azul, un solo grano de arena en una orilla infinita. La estrella alrededor de la cual orbita la Tierra es solo una entre cientos de miles de millones en la galaxia. El Sol, al que veneran como dador de vida, centro de luz y calor, es una simple bola de fuego común y corriente, nada especial, nada excepcional. A su alrededor hay cientos de miles de millones de estrellas similares, mundos congelados, algunos hirvientes, otros áridos y silenciosos, todos en órbitas que han permanecido inalteradas durante millones de años, indiferentes a la vida que se arrastra y se aferra a una pequeña roca. Y más allá del sistema solar se extienden distancias tan vastas que superan la mente humana. Años luz, parsecs, abismos de oscuridad que tardan siglos en cruzarse incluso a la velocidad de la luz. La galaxia, la Vía Láctea, gira con innumerables estrellas, cada una con su propio sistema, sus propios mundos desconocidos. Una sola galaxia alberga más soles que palabras jamás pronunciadas por la humanidad. Y más allá de eso, miles de millones de galaxias más, extendiéndose sin fin, una ciudad de estrellas, y al compararla con esta inmensidad, la humanidad se vuelve insignificante. Menos que un susurro en un huracán, menos que un aliento en la eternidad. Todo se desvanece en la insignificancia ante la escala del firmamento. Sin embargo, ninguno de ellos ha necesitado jamás a la humanidad, ninguno se ha detenido a percatarse de su existencia. Los mortales miden sus vidas en décadas, las historias en milenios, mientras que el cosmos cuenta su edad en eones, en un tiempo tan extenso que la mente humana ni siquiera puede comprenderlo. ¿Qué es una vida comparada con la edad de una estrella? ¿Qué es un imperio comparado con la órbita de una galaxia? Nada menos que nada. Las palabras perdurables del hombre no son más que marcas de escarcha en una ventana, derritiéndose ante el paso del tiempo. Aquí reside el primer escalofrío de verdadero horror al comprender su verdadera magnitud. Cuando los humanos se enfrentan a esta inmensidad, la mente se esfuerza por comprender tal vastedad, y en el intento, comienza a resquebrajarse. Comprender su escala es sentir cómo el suelo desaparece bajo tus pies, cómo tus propios pensamientos se reducen a susurros. La alegría no ilumina ningún rincón del vacío. Entender esto es sentir la primera grieta en la armadura de tu ego, un temor lento y sigiloso que se instala en tus huesos y se niega a abandonarte. Miras al cielo nocturno y de repente ya no es hermoso, y te das cuenta con un sobresalto de terror de que no hay seguridad más allá de la que construimos para nosotros mismos con manos temblorosas. ¿Qué es una vida? 70, 80 años. Un destello, una chispa que se enciende y se apaga antes de que una sola estrella pueda completar su lento recorrido por el cielo. ¿Qué es una civilización? Un breve destello en la oscuridad, que surge y desaparece mientras los continentes se desplazan y los océanos cambian. Todo es irrelevante. Mirar hacia arriba y comprender que el universo no tiene corazón, que no observa, no juzga, no se aflige, no se regocija. Simplemente es. De la confianza a la inquietud, de la certeza a la duda. Empiezas a sentirte pequeño o muy pequeño, y ese sentimiento crece hasta llenar los rincones de tus pensamientos, hasta que ya no puedes mantenerte erguido en tu propia mente. La inmensidad no te amenaza con la destrucción, sino con la nada, con la certeza de que eres demasiado insignificante para siquiera ser percibido como una perturbación en el gran flujo de la existencia. Y si la magnitud no perturba tu comodidad, entonces llega la verdad más profunda y oscura, que no hay un propósito superior en esta gran maquinaria. Ninguna fuerza benévola guía a las estrellas, ningún orden moral gobierna el giro de los mundos. Una estrella explota e incinera todos los mundos a su alrededor. Un agujero negro desgarra la luz y el tiempo mismo. Un cometa impacta y borra especies enteras de la historia. Estos eventos ocurren sin malicia, pero también sin piedad. No es lo suficientemente importante como para ser notado, ni lo suficientemente valioso como para ser conservado.
Ahora, deja que esta verdad cale hondo y observa en qué se convierte el ego humano. Durante mucho tiempo, se han encumbrado a sí mismos como seres excepcionalmente sagrados, maestros de la creación, la corona de la vida, portadores de la luz y la razón. Pero despojádelos de la ilusión de importancia, la comodidad de la grandeza, la ilusión de propósito, ¿qué queda? Solo un animal patético y asustado que se aferra a retazos de significado que ha inventado para no gritar. El ego, otrora tan imponente y orgulloso, comienza a desmoronarse. Lentamente al principio, luego más rápido, hasta que se convierte en polvo. Te ves a ti mismo no como un ser de importancia cósmica, sino como una fugaz disposición de átomos, una chispa temporal de conciencia en un universo que nunca te pidió. Todo tu orgullo, tus ambiciones, tu creencia en tu propio valor, todo se disuelve como la niebla bajo el sol. Te das cuenta de que tú, y tu especie, no sois más que un breve y accidental destello en la oscuridad infinita, y qué ridículo te hace parecer eso. Mírate ahora, pavoneándote sobre esta pequeña roca, discutiendo sobre fronteras y creencias, acaparando riqueza y poder, como si tales cosas te otorgaran permanencia. Te jactas de tu intelecto, tu ciencia, tu progreso, y apenas has comenzado a comprender las reglas más simples del vacío. Tiemblas ante la idea de tu propia mortalidad, y aún así pretendes comprender el infinito. Suplicas significado donde no lo hay, protección donde no hay refugio, atención donde solo hay silencio. ¡Qué patético! Qué ridículamente vandoso pensar que tus fugaces alegrías y tristezas, tus triviales victorias y fracasos, registran siquiera la más leve onda en el vasto e indiferente océano de la existencia. No eres más que un enjambre de criaturas efímeras, haciendo ruido en la oscuridad, imponiéndose al mundo entero que escucha, mientras las estrellas giran y el universo sigue creciendo, y a ninguna de ellas le importa si asciendes o caes, vives o mueres. Humanidad, un nombre noble para una especie que no es más que un destello, una nota a pie de página, un error de autopercepción. La naturaleza te engullirá sin pensarlo dos veces. Solo has transformado tu propia confusión en mentiras aún más complejas. No hay gloria en tu existencia. Solo el triste y absurdo espectáculo de seres que se creen reyes, encerrados en una prisión que ellos mismos han construido, una prisión que algún día se derrumbará sin dejar ni rastro. No eres importante. No eres especial. No estás protegido. No formas parte de ningún plan maestro. Simplemente estás aquí, por un instante, y luego serás olvidado, como si nunca hubieras existido. ¿Y qué quedará entonces de tu orgullo? ¿Qué quedará de tu seguridad? El universo te observó con ojos vacíos e inexpresivos, y te encontró absoluta y completamente inútil. Muy por encima de las sinuosas calles y los edificios bañados por el sol, donde el murmullo de millones de personas se eleva como un suspiro, el último piso de un imponente edificio es lujoso y está revestido con paredes de vidrio tintado que, con sus formas onduladas, transforman la luz dorada del día y el resplandor plateado de la noche en patrones sobre el suelo. Se trataba del edificio de Omniqubit, un conglomerado omnipresente en el campo de la computación cuántica. Desde esta elevada posición, se puede contemplar la extensa ciudad como si se observara un mundo en miniatura dispuesto para ser explorado. Minaretes perforan el cielo junto a torres de acero, ruinas de la gloria faraónica se alzan junto a mercados bulliciosos y avenidas iluminadas con neón, y el río Nilo es como una cinta de luz estelar líquida que lo atraviesa todo. El Cairo egipcio es un nexo, una convergencia de todo lo que la humanidad ha creído, temido, venerado y olvidado. Aquí, en esta intrincada red de viejas creencias y nuevos deseos, las corrientes del pensamiento colectivo crearon el terreno fértil perfecto para sembrar ideas que se propagarán como la pólvora por las pantallas. ¿Qué es la humanidad, al fin y al cabo, sino algo frágil? Construyen grandes máquinas y tejen complejas redes de conexión, pero siguen siendo prisioneros de sus propias mentes frágiles. Tan fácilmente influenciables, tan rápidos para dudar, tan ansiosos por destruir lo que han construido cuando se les inculca la idea correcta en sus corazones. Esta ciudad rebosa de millones, cada hormiga persiguiendo sus propios pequeños sueños y miedos, dividida por la riqueza y la necesidad, la fe y la duda, el orden y el caos, y en ese mismo frenesí reside el mayor poder de todos.
Observar su lucha, escuchar sus silenciosos gritos de alegría y sus lamentos de desesperación, sentir cómo la inquietud se propaga como ondas en el agua, es una sensación sencillamente espléndida. Una representación de sangre y fe, que existe únicamente para ser observada y guiada hacia su inevitable final. Y detrás de todas las cosas, por encima de todos los dioses, solo existe un poder verdadero. Ese es el origen latente de toda existencia que lo soñó todo. Todas las deidades de todos los panteones, todos los espíritus del cielo y del infierno, todas las figuras poderosas que la humanidad ha elevado a la categoría divina, no son más que sombras proyectadas en la pared de una cueva. Meros ecos de pensamiento, débiles y fugaces, tan insignificantes como los insectos que se arrastran sobre la tierra. Y la humanidad misma, ¡oh, qué raza tan ridícula y lamentable! Se pavonean y alardean, reclamando dominio sobre el planeta, cuando no son más que motas de polvo flotando en un vacío infinito. Efímeras, vanidosas, completamente insignificantes ante la indiferente verdad de todas las cosas. Fue en medio de esta apacible ensoñación de observación y desdén cuando un fuerte golpe resonó en las puertas dobles del fondo de la habitación. El hombre que estaba de pie frente al espejo no se sobresaltó, ni frunció el ceño con fastidio como lo habría hecho otro, pues ese era su pasatiempo favorito. Contemplar el mundo desde arriba y saborear su futilidad. Pero en lugar de furia, una sonrisa lenta y cómplice curvó sus labios, encantadora y natural. Su porte era refinado y sereno, sus facciones reflexivas y claras, su cabello castaño oscuro caía pulcramente sobre sus hombros con un flequillo que enmarcaba su rostro, su piel clara, tersa e impecable, vestida con un traje gris carbón a medida que le sentaba como un guante. «Adelante», gritó desde el otro lado de la espaciosa sala, con voz ligera pero autoritaria. Las puertas se abrieron de golpe y una mujer entró. La presencia de su asistente era discreta pero firme. Inclinó la cabeza apenas antes de hablar. «Señor», dijo ella, «su invitada ha llegado». Un destello de alegría iluminó su rostro, mientras sus ojos brillaban con una luz intensa y ansiosa. «Por fin», respondió, señalando la habitación con la mano abierta. «Entonces, hazlo pasar de inmediato, Yi. No lo hagas esperar, tenemos mucho que discutir y el tiempo es un bien preciado que no podemos desperdiciar». Ella asintió y se retiró, y momentos después, las puertas se abrieron más para dejar pasar a otra figura. Este hombre tenía una silueta muy diferente. Delgado pero de complexión robusta, de unos 30 años, con el pelo del color de la ceniza y el trigo decolorado por el sol, que caía en mechones rebeldes sobre una barba corta y bien recortada. Vestía una túnica de cuello alto de lana negra tosca, sobre la cual colgaba un largo abrigo de tela color carbón, cuyo dobladillo rozaba el suelo. Calzaba robustas botas de cuero con hebillas de bronce, y alrededor de su cuello colgaba una llave de hierro sujeta por una cadena. Sus manos estaban envueltas en lino manchado por el paso del tiempo y el uso. Se movía con calma y dignidad, como si fuera dueño de cada lugar que pisaba. Su mirada era penetrante, reflejando una mezcla de tristeza y arrogancia, sabiduría y engaño. Los dos hombres se encontraron en el centro de la habitación, estrechándose las manos con firmeza y seguridad, con una expresión de reconocimiento y una extraña comprensión compartida. «Bienvenidos», dijo el primer hombre amablemente. «Espero que su viaje a través de las arenas y los mares haya transcurrido sin problemas». El visitante le devolvió la sonrisa, que se mantenía firme como una piedra bajo su superficie. Ni un solo obstáculo. «Sin embargo, reconozco que no esperaba encontrarme aquí tan pronto. Parecía que sabías cuándo iba a entrar por tus puertas». El primer hombre rió suavemente, un sonido como el viento entre altos arcos. «No me limité a adivinar», respondió, soltando el apretón de manos y retrocediendo con un gesto de cortesía. «Al fin y al cabo, fui yo quien te convocó. Te busqué precisamente para esto, así que como no iba a anticipar tu llegada, te agradezco que hayas respondido a la llamada con tanta prontitud. Y le agradezco que me lo haya concedido», dijo el visitante, inclinando la cabeza. Pocos en esta época comprenden aún la naturaleza del trabajo que debemos realizar. El primer hombre se volvió hacia su ayudante, que aún permanecía cerca de la puerta.
Yi dijo con suavidad, por favor, tráenos algo de beber, algo lo suficientemente fuerte como para acompañar la conversación que estamos a punto de tener. Enseguida, señor, respondió ella, y con otra pequeña reverencia, se marchó cerrando las puertas tras de sí. Dale las gracias de mi parte, exclamó el visitante antes de que el pestillo se cerrara con un clic, con un tono educado pero que denotaba esa misma sensación subyacente de estar por encima de las normas de cortesía habituales. Ahora que la habitación estaba a solas, los dos hombres se dirigieron hacia un par de sillas de respaldo alto situadas junto a una mesa baja tallada en madera oscura y pulida. Se acomodaron en sus asientos y, por un instante, reinaba una expectación, cargada de cosas no dichas, acuerdos y verdades que conmocionarían a cualquier persona común que las escuchara. El visitante comenzó. Empecemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que deseas saber sobre las bestias? Su anfitrión levantó una mano sonriendo y negó suavemente con la cabeza, alzando un dedo para interrumpir la pregunta antes de que se desarrollara más. Sus ojos brillaban con una emoción juguetona pero intensa. Guardaba un secreto mucho más interesante que los simples hechos. Todo a su debido tiempo, dijo con voz suave y seductora. Pero antes de adentrarnos en asuntos tan serios, ¿me complacerías con un placer más sencillo? He preparado un tablero y las piezas sobre la mesita auxiliar. Juguemos primero una partida de ajedrez. El visitante parecía verdaderamente asombrado, arqueando las cejas con sorpresa, y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Una mirada de reconocimiento, de diversión y de aceptación. Se recostó, apoyando las manos en los brazos de la silla. Muy bien, acepto su invitación con mucho gusto. Será un partido, señor Tony Rapt. Mi agradecimiento, señor Apostasía Dan, o prefiere que le llame gobernante. Debes saber que cuando mueven estas piezas por el tablero, no se limitan a jugar con madera y piedra. Practican el arte de gobernar sobre seres inferiores, de guiar los acontecimientos, de imponer el orden o la ruina según les convenga.